Bueno, ¿eh? No hay mucho más. Pasamos a la segunda charla del bloque 2. Voy a presentar a More. More Paola es egresada de la universidad de acá, de La Plata, y actualmente se desempeña como becaria doctoral en el CONICET, realizando sus estudios en el Instituto de Recursos Minerales en REMI, donde investiga los procesos metalogénicos vinculados a la concentración de metales estratégicos en depósitos epitermales en Argentina. Bueno, también te desempeñas de ayudante en cátedras como yacimientos. Y bueno, bienvenida y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este me lo tengo que colgar acá. Sí, donde puedas, si quieres. Ahí. Va. Bueno. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos nos conocemos, otros. No, creo que nos conocemos todos, sí. Bueno, hoy les vengo a mostrar un paper que publicamos recientemente en la revista Indian Geology. Bueno, como dijo Facu recién, esto fue en el marco de mi tesis doctoral. Yo estudio estos tres metales, indio, galio y germanio, en depósitos epitermales. Y bueno, esta es el podcast, la versión podcast del trabajo. Bueno, vamos a arrancar. Primero, se dejó Jeringo ahí en la presentación. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué son importantes el indio, el galio y el germanio? Bueno, básicamente porque son considerados metales críticos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, por el riesgo que tiene su suministro, ¿sí? Como pueden ver en los gráficos, que ahora me doy cuenta que me olvidé poner la fuente, más o menos el 80% del galio y del germanio del mundo es producido por China, ¿sí? Y aproximadamente el 60% del indio de todo el mundo también es producido por China y en menor medida por Corea del Sur, ¿sí? El mercado básicamente está controlado por poquitos países. Y esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si llega a haber en algún momento restricciones en el comercio o problemas geopolíticos, el suministro de estos tres metales en el mercado global se puede ver afectado drásticamente. Y además, en las últimas décadas, la demanda de estos tres metales ha ido incrementando, se ha ido incrementando de manera sostenida. ¿Por qué? Porque son esenciales para la industria tecnológica y para lo que es la transición hacia las energías renovables, ¿sí? Se utilizan para la fabricación de celdas solares de alta eficiencia, para la fabricación de pantallas táctiles, para semiconductores, fibra óptica y un montón de aplicaciones tecnológicas. Bueno, entonces la combinación, digamos, de la creciente demanda y de la oferta limitada ha hecho que estos metales sean considerados un recurso estratégico de alto valor científico y económico. Bueno, ¿y por qué nos interesan los...? No, me estaba pasando primero. Geológicamente hablando son muy particulares. ¿Por qué? Porque estos metales no forman yacimientos en sí, sino que, a diferencia del oro, del cobre, que ustedes saben que lo pueden ir a buscar, no sé, por ejemplo, para acá. Ahí está. Gracias, señas. Que los pueden ir a buscar un pórfido o un epitermal, sino que se encuentran en pequeñas concentraciones en otros minerales, ¿sí? Y bueno, como no forman yacimientos, se explotan como subproducto en la minería de metales principalmente base, porque se asocian mucho al zinc y en menor medida al estaño. Y bueno, acá, como dicen, bueno, el indio se explota de la minería de BMS, de skarns y de depósitos polimetálicos. El germanio también en SEDEX, en NBTs, y en depósitos polimetálicos tipo Kipushi. Y el galio es un poquito más diferente. Tiene afinidad por el aluminio, así que se explota de bauxitas y en menor medida en depósitos polimetálicos y tipo NBT. Bueno, ahora sí, ¿por qué nos interesan los depósitos hidrotermales? Bueno, básicamente, como dice ahí, los epitermales dominan la minería metalífera en Argentina, aunque sea actualmente, ¿sí? Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, para el 2025, en Argentina había 26 proyectos oro, plata, cobre, en etapas que iban de exploración avanzada hasta producción. Si nosotros miramos ese número, 12 de esos 26 son minas en producción. Y de esos 12, más del 80% son epitermales, ¿sí? Por darles algunos ejemplos, tenemos a Cerro Vanguardia, a Cerro Negro, a Veladero, a MDN, por nombrar algunos ejemplos.
Así que bueno, los epitermales resultaron ser un buen punto de partida para evaluar la potencialidad de estos metales en Argentina. Bueno, en este sentido, el objetivo del trabajo fue identificar qué tipos de depósitos epitermales eran más favorables para la concentración de estos metales y evaluar el potencial exploratorio en Argentina. Está toda la presentación desfasada, perdón. Bueno, un poquito difícil de seguir, pero bueno. ¿Cómo hicimos? Primero que nada, compilación bibliográfica, ¿sí? Revisamos un montón de publicaciones de un montón de autores distintos, de un montón de depósitos epitermales de Argentina, y lo que buscábamos era química mineral puntual, análisis de microsonda electrónica y de láser ablation, para ir armando una base de datos, base de datos. Bueno, la base de datos terminó teniendo 127 análisis de química mineral de 14 depósitos epitermales distintos de Argentina. Bueno, ¿y qué hicimos con la base de datos? Bueno, hicimos el tratamiento de valores faltantes porque obviamente no todos los papers habían estudiado los 3 metales, capaz habían estudiado el indio, otros habían estudiado el germanio, entonces bueno, tuvimos que hacer un tratamiento y hicimos la normalización de los datos. Con todo esto, ¿qué hicimos? Bueno, comparación entre depósitos, estadística no paramétrica, análisis multivariado, hicimos también análisis de componentes principales, que no lo puse en la presentación porque no los quería dormir. Y lo único que hace es, digamos, no apoya lo que yo les voy a mostrar ahora, no hay mucha diferencia. Bueno, ¿qué descubrimos con esto? Que aparentemente el macizo norpatagónico era la provincia geológica que más manifestaciones de epitermales con indio, galio y germanio tenía. Y bueno, en segundo lugar estaban las sierras pampeanas, ¿sí? También lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de todos esos depósitos correspondían a depósitos de sulfuración intermedia, ¿sí? Bueno, entonces seguimos indagando en los depósitos de sulfuración intermedia y resulta que no solo eran muchos los que tenían estos elementos, sino que además tenían las mayores concentraciones de indio y de galio, ¿sí? Bueno, y después también lo que vimos es que el germanio tenía un comportamiento un poquito más complejo y aparecía presente en todas las tipologías de depósitos que habíamos analizado. Bueno, seguimos más allá y lo que vimos también es que la esfalerita resultó ser el principal portador de estos metales, ¿sí? También vimos que había otros minerales específicos que contenían mayor cantidad de estos metales, pero como aparecen como rareza mineralógica, en el volumen, digamos, no eran importantes, ¿sí? Y bueno, para pensar un poco, dijimos, bueno, listo, el macizo norpatagónico tiene 5 depósitos con mención de estos elementos, que son Mina Ángela, La Luz, Teruel, San Roque y Gonzalito. ¿Pero por qué? Difícil de responder esa pregunta, pero lo que vimos es que en esta provincia geológica lo que se da es la superposición de 2 grandes metalotectos muy importantes, que son el magmatismo bimodal de Chonaique y el de Choilloy. ¿Y qué pasó en las tierras pampeanas orientales? Acá no hay superposición de 2 metalotectos, pero ¿qué pasa? Hay muchos depósitos de alta sulfuración y de sulfuración intermedia asociados al flat slab pampeano puna, ¿sí? Y bueno, no sé si capaz se acuerdan o no, en esta zona también hay unas fajas metalogenéticas muy grandes, Maricuna, Vicuña y el indio, todos asociados al flat slab. Bueno, también la mayor cantidad eran depósitos epitermales, dijimos, ¿no? Concentran muchos metales. ¿Por qué puede ser esto? Es un poquito más complejo de responder, pero aparentemente sería por las condiciones particulares de la fugacidad de oxígeno que tienen los fluidos que dan origen a estas mineralizaciones, las temperaturas entre 200 y 300 grados y la salinidad resulta clave. Yo les dije que esto es todo en el marco de mi tesis doctoral, yo sigo estudiando la concentración de estos metales en epitermales y aparentemente la salinidad controla cómo se mueven los complejos iónicos, si son más móviles, menos, y a qué temperaturas, así que la salinidad resulta clave. Bueno, la fuente de los metales críticos, a Ota en 1995 se le ocurrió
que estos metales podían viajar o venían en un magma, ay Dios, no puedo hablar, perdón, en un magma oxidado que al entrar en contacto con algún nivel rico en materia orgánica o rocas carbonáticas se reducía, se concentraban estos metales en los fluidos que posteriormente se mezclaban con aguas meteóricas y terminaban depositando las vetas de sulfuro, ¿sí? Y no es casual, nosotros, todo este análisis bibliográfico que hicimos, bueno, vimos que muchas de las vetas, estas que tienen altas concentraciones de indio germanio, estaban asociadas a rocas con materia orgánica, ¿sí? Por ejemplo, las vetas, por decir ejemplos nada más, las vetas de la mexicana están encastradas, encajadas en las metapelitas de la formación Negro-Peinado, Pingüino, y acá hago el link con la charla de Mati, están en las rocas del grupo El Tranquilo. Pirquitas está en las rocas de la formación Acoite. Y bueno. Así que bueno, como para cerrar la síntesis, el macizo norpatagónico concentra la mayor cantidad de depósitos epitermales, convención de estos elementos. Los depósitos de alta sulfuración se resultaron ser muy prospectivos para estos metales porque tenían las mayores concentraciones de estos elementos. La falerita resultó ser la vedette hospedante de estos metales en todos los depósitos que vimos. Y bueno, como para cerrar así, los depósitos epitermales de Argentina tienen un potencial significativo para metales críticos que aún permanece subexplorado. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, More. No, gracias a ustedes. Ahora sí voy a tomar el agua de Meli. ¿Pregunta? Yo digo, voy a tomar el agua de Meli. Toma tranqui, toma tranqui. Ustedes ahí. No, bueno, muchas gracias, More, por tu presentación. No, La verdad que es otro mundo, submundo dentro, sí. muy fascinante. No, un poco como contaste, está todo en el marco de tu doctorado. Bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Hablando ahí de la sanidad, ¿qué estudios planean hacer para seguir eventualmente, bueno, preguntándose qué sucede con estos elementos críticos y por qué están, qué otras variables hay controlando y demás? Sí, es difícil porque, bueno, ahora estoy terminando de escribir y no se me ocurre, no sé si a alguien acá capaz se le ocurre cómo, capaz me faltaría hacer isótopos que no hice, será después del doctorado porque ahora ya medio que estoy cerrando, como para ver la fuente de los fluidos que dan origen a todas estas mineralizaciones. Pero bueno, lo que yo hice fue microsonda, más mineralógico que, bueno, hice inclusiones fluidas, como para evaluar la temperatura y la salinidad de estos fluidos, que esa es otra charla que puedo darles más adelante. Con mucho gusto, creo. Estoy preparando, justo la semana pasada mandé un paper que habla al respecto, donde de ahí es donde hablamos de la salinidad como control para la movilidad de estos elementos en los sistemas hidrotermales. Así que, bueno, vamos a ver cómo voy con las revisiones. Muchas gracias, More. No, por favor. ¿Qué haces, More? ¿Cómo andás? Bueno, genial la charla, me re gustó. Gracias. Te quería consultar, bueno, mencionaste el tema de, bueno, la fugacidad de oxígeno, de la materia orgánica, de, bueno, la temperatura también. ¿Hay algún control estructural asociado? Control estructural para las mineralizaciones. En general, claro. No que influyan en los elementos que traen estos fluidos. Perfecto. Pero sí, en las vetas siempre control estructural. ¿Una pregunta más? Vamos. Hola. Quería preguntar más o menos si, igual dijiste que capaz lo ibas a ver después, el tema de si el zinc tiene la misma movilidad que esos elementos, por eso van juntos o por qué. Sí, son re parecidos, tienen coordinación tetraédrica cuando viajan en los complejos clorurados, por eso aparentemente, particularmente el indio, tiene mucha afinidad con el zinc en su forma de viajar en los fluidos, y por eso siempre uno
el indio reemplaza al zinc en la estructura cristalina de la esferita, por ahí viene la cosa. Ah, claro. Pues Sí. aparecen juntos. Está bien, gracias. No, por favor. Un puntito. ¿Vamos? Hola, ¿Qué haces, Pili? bien. Te quería preguntar si el galio tiene un comportamiento tan diferente a los otros elementos, porque los están estudiando juntos. Es que en realidad no es tan diferente. Ah. Si fijas, en la tabla periódica están los 3 puntitos, así que tienen un comportamiento bastante parecido. Solo que tendría que leer un poquito más. Tiene mucha afinidad con el aluminio, pero me parece que viene por el lado de la cantidad y la manera de extracción. Quizás es más fácil extraerlo de bauxitas y porque está en mayor concentración que como subproducto de faleritas. Porque imagínate, tiene que ser una mina de zinc, de plomo de cobre, que además tenga altas concentraciones de estos elementos en las faleritas. Gracias. No, por favor. ¿Una pregunta más? Bueno, muchas gracias. Y antes de que